¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. México es uno de los países con las mayores diásporas del mundo. Desde hace décadas, cientos de miles de connacionales migran hacia otros países, pero principalmente a Estados Unidos. En nuestro vecino del norte hay más de 12 millones de migrantes mexicanos y una población mexico-estadounidense que supera los 20 millones. Por ello, la migración es uno de los principales temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero en los últimos años también nos hemos convertido en una nación de tránsito y también en una de destino. Cientos de miles de inmigrantes de Centroamérica pasan por territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos, así como cientos de miles de personas de Sudamérica, Europa y otras latitudes migran a México en busca también de oportunidades o de hacer una vida aquí en nuestro país. La migración es tan importante para México que por primera vez este 2021 el Congreso de la Ciudad de México tendrá un o una diputada migrante y se esperan cambios también en política migratoria con el gobierno de Joe Biden que van a afectar, por supuesto, la relación bilateral. Esta noche hablaremos de estos temas con 4 personas expertas. Acompáñanos que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, se ha comprometido a meter reversa algunas de las medidas antiinmigrantes impuestas por la administración de Donald Trump. Y en estos días, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, ha dicho en varias entrevistas que en los primeros 100 días de su administración, Biden enviará al Congreso una reforma migratoria. Veamos el contexto. Joe Biden planea enviar al Congreso una reforma migratoria en los primeros 100 días de su administración. El plan permitiría que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos obtengan la ciudadanía en un periodo de 8 años. Además, los Dreamers que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y sin documentos, así como otros grupos de inmigrantes indocumentados, podrían también acceder a tarjetas de residencia. Otro revés a la política de Trump que ha planteado el equipo de Biden es restablecer el sistema de gestión familiar para que las familias de migrantes indocumentados no tengan que separarse en la frontera. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han señalado que se aumentará el número de jueces para eliminar retrasos en los trámites migratorios y que se brindará asesoría legal para quienes busquen refugio. En su plataforma de campaña, Biden calificó la política migratoria de Trump como un ataque implacable contra los valores e historia estadounidense. También ha prometido que esta política se detendrá en su presidencia. Este jueves, en seguimiento a la reunión sostenida el pasado 6 de enero, el equipo de Biden tuvo un encuentro virtual con funcionarios de la Cancillería mexicana para hablar de migración. Según los comunicados oficiales, expresaron su deseo de abordar las causas fundamentales de la migración y seguirán reuniéndose para garantizar una migración ordenada, segura y regular. El comunicado de la Cancillería mexicana apuntó que México propuso un programa de cooperación para el desarrollo en el norte de Centroamérica y el sur de México con el propósito de atender la migración. Punto y contrapunto. Primer tema para analizar esta noche y hoy nos acompaña desde la remota distancia, ya la conoces, amiga de este espacio, Eunice Rendón, analista experta en temas de migración y seguridad. ¿Cómo estás, querida Eunice? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. Estoy muy bajito, se te alcanza a escuchar, pero con el volumen un poquito bajito. Ahora a ver si lo arreglamos ahorita también de producción. Ahí estás ya, perfecta. Sí, muy bien. Nos acompaña también César Chávez, congresista estatal por el estado de Arizona. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Al contrario, bienvenido. Janet Moreno, abogada de inmigración. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a todos. Y también está con nosotros Manuel Martínez Santamaría, representante de Casa Guerrero en Chicago. ¿Cómo estás? Buenas noches, Gerardo. Muy amable. Gracias por invitarnos. Bienvenido. Pues a ver, empiezo contigo, Eunice. Parece algo que habíamos estado discutiendo en los últimos años y que parece ser que ahora sí va a ser una posibilidad, una reforma migratoria. No estaba en la boleta electoral, no estaba en las promesas del presidente electo Biden. Explícitamente una reforma migratoria no estaba. Estaba simplemente esta idea de revertir algunos de los puntos de la administración de Donald Trump que habían sido muy perjudiciales para los inmigrantes. Incluso había por ahí una declaratoria de ya como presidente electo de Biden de decir nos va a tomar tiempo poder revertir esto, pero ahora parece ser que sí van con todo, con estas mayorías demócratas que van a tener en ambas cámaras una reforma migratoria. ¿Hay que estar esperanzados por esto? ¿Ves una posibilidad real de que esto ocurra?
Mira, me parece que sí debe haber algunas esperanzas con las promesas que tanto Biden como Kamala Harris hicieron antes y durante la campaña y por supuesto ahora ya teniendo el poder. La reforma migratoria es un tema que se ha hablado mucho. Hay que recordar que el presidente Obama en su momento también prometió esta reforma y finalmente no la logró porque los primeros años de gobierno se concentró más en la parte de salud, en el Obamacare, y ya para cuando empezó con los temas migratorios ya no tenían la mayoría necesaria. Creo que hoy más que nunca tienen esta oportunidad, Biden y Kamala, este nuevo gobierno, de pasar esta reforma ahora que tienen mayoría tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Pero además, Genaro, hay que decirlo, además de esta promesa de reforma migratoria, como tú bien dices, está el tema de los Dreamers o los DACA, en donde tienes ese estatus migratorio que al final fue fácil, de alguna forma de un plumazo, Trump lo eliminó, y es importante que a esas juventudes binacionales se les dé ya un estatus migratorio legal, y eso también es parte de lo que se ha hablado mucho, de lo que esperan estos jóvenes con la llegada de Biden. También el tema de la separación familiar que ya mencionabas. Recordemos que incluso hay cerca de 500 niños que no, aún con el mandato de diferentes jueces, con la promesa del gobierno de Trump de reunificarlos con sus familias, no se ha podido porque justo eran niños muy menores. Escuchaba una abogada que decía que su cliente de 4 años ni siquiera le podía decir, era capaz de decirle de qué país era. Entonces, de ese tamaño es el reto que tienen y por supuesto otro, y yo subrayaré mucho este punto, el programa de Remain in Mexico o Permanece en México, que es una de las peores decisiones en materia de política migratoria que se ha tomado en la historia, y tanto Kamala como Biden han prometido terminar con este programa violatorio de los derechos humanos y fundamentales de muchos migrantes. Y Genaro, creo que hay que recordar que el viaje más esencial que se hace es aquel que se hace para salvar la vida, y muchos de estos migrantes que buscan el asilo en Estados Unidos, justamente eso es lo que quieren o lo que esperan, y han tenido que esperar del lado mexicano en condiciones insalubres, en campamentos que no es lo adecuado más con el COVID. Y finalmente otra de las promesas que ellos hicieron, como tú decías, es del refugio. Ellos prometen dar el primer año 150,000 refugios. Hay que recordar que el último año de Obama se dieron 80,000 y sí, con Trump tenemos el último año cerca de 10,000, una diferencia importante a la baja. César, congresista, ¿cómo lo ves también tú? O sea, ¿sí ves una posibilidad real esta reforma migratoria? Digamos, el sistema está roto, todos lo sabemos, varios presidentes que han pasado en Estados Unidos lo han visto, no se ha tocado realmente el sistema migratorio de manera, digamos, profunda desde tiempos de Ronald Reagan. Bush, hijo, había en algún momento también pues barajado esta posibilidad, sobre todo por iniciativa del gobierno mexicano. Desapareció esa posibilidad después por los atentados del 11 de septiembre, y desde entonces ni las movilizaciones masivas que vimos en la presidencia de Bush, ni tampoco la promesa de Obama ha logrado hacer que haya una reforma migratoria que arregle ese sistema. ¿Ahora sí ves esa posibilidad? Tenemos una gran oportunidad ahorita con el presidente electo Biden. Igual como acaba de mencionar Eunice, tenemos la Cámara Alta, la Cámara Baja, la presidencia. Entonces, no tuviera por qué no haber una reforma migratoria en el primer año de la administración de Biden. Ya el presidente ha anunciado su legislación que va a proponer al Congreso. Esperemos que el Congreso, tanto por la división que ahorita existe políticamente, puedan trabajar juntos. Hace años, como mencionaste, durante la administración de Bush hijo y la administración de Obama, se formaron un grupo, el grupo de 8. Aquí en Arizona teníamos un senador por nombre de John McCain, quien fue uno de los líderes para una reforma migratoria. La oportunidad que tenemos es proporcionarle a 12 millones de individuos que han vivido aquí en este país como indocumentados la oportunidad de trabajar en Estados Unidos legalmente, la oportunidad de que ellos puedan proporcionar su parte en esta sociedad. Vemos que los migrantes o los indocumentados son grandes portadores a la economía de este país. Si lo queremos ver económicamente, son la espina dorsal de lo que mueve Estados Unidos de América. Con los Dreamers tenemos que ver la posibilidad de que ellos automáticamente reciban su residencia con el camino a la ciudadanía. Pienso que esa va a ser la prioridad del presidente electo Biden, los Dreamers o DACA, y de allí tenemos que mover rápidamente y no podemos dejar ninguna pieza sin tocar lo que viene siendo los 12 millones de individuos que están aquí indocumentadamente.
Ahora, el otro punto, además de la reforma, Emanuel, es en efecto deshacer lo que hizo Trump. Y deshacer lo que hizo Trump implica, en efecto, pues revisar esa política de Remain in México, revisar la política de los DACA, pero también revertir ese discurso de odio, revertir ese discurso xenofóbico, cambiar esas actitudes en la población mayoritaria, que sigue siendo la mayoría de Estados Unidos, la población blanca, que dentro de esa población hay grupos que en efecto siguen viendo a los migrantes, no nada más hispanos, no nada más latinos, sino los inmigrantes de otras partes del mundo, otras latitudes también, como adversarios, como entes extraños, como no estadounidenses. ¿Cómo hacer para cambiar todo eso? Bueno, Genaro, primeramente quiero decirte que el presidente Biden ya designó a un importante miembro de su gabinete, al señor Alejandro Mayorkas, que es un abogado de California, sí, y que tiene una amplia experiencia en el campo de la migración. Recordemos que el programa DACA es un programa que fue organizado, que fue orquestado por él y que tiene amplio conocimiento de este tema y seguramente va a ser quien va a impulsar este proyecto. Ahora, tenemos que tener en cuenta un factor muy importante. El presidente Biden dijo que en los primeros 100 días iba a proponer una reforma migratoria. Si esto no sucede, podría sucedernos exactamente lo que sucedió con Obama, que teniendo las dos partes del Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de su parte, y lamentablemente se le escapó esa posibilidad. Cuando quiso, prácticamente ya no existía esa posibilidad. Yo creo que en los primeros 100 días de gobierno del presidente Biden deben ser fundamentales para que esta reforma migratoria tenga lugar en los Estados Unidos. Recordemos también que pues la reforma migratoria se ha venido hablando desde hace varias administraciones y no se ha podido concluir. Esta es la gran oportunidad que tenemos los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos y la gran oportunidad que existe en el país para que estos 12 millones o algo así de personas indocumentadas puedan lograr su estatus legal en el país, que realmente se lo han ganado ya que han trabajado muchos años, han pagado sus impuestos y se han portado realmente como se quiere que se porten en el país. ¿Coincides con esta lectura, Janet? ¿Ves posibilidades de una reforma que sea favorable, digamos, para las personas que están ahorita sin documentos en Estados Unidos? ¿Ves la posibilidad también de un Congreso receptivo a esto? Después de estos 4 años donde hemos visto más bien un Congreso pues respondiendo más bien al llamado del muro, respondiendo más bien a darle financiamiento a la patrulla fronteriza, respondiendo más bien a estos discursos que deja Trump. Efectivamente, bueno, primero sí coincido con mis colegas, coincido que es un panorama positivo, coincido que es una gran oportunidad y también coincido que sí se debe de llevar a cabo en los primeros 100 días al inicio de su periodo como presidente. No queremos cometer los mismos errores de otras administraciones, independientemente que tengamos mayoría en el Congreso y también en el Senado. Hay varios grupos que sí considero que van a ser los beneficiados inmediatamente. Empezamos con nuestros Dreamers, los soñadores, a los cuales pues, ya tienen su permiso de trabajo por 2 años, ya están aceptando aplicaciones iniciales para nuevos soñadores que nunca habían aplicado y ya pueden viajar fuera del país también si así solicitan sus permisos. Por una parte, nuestros soñadores, considero también una posible expansión del programa, como lo consideraba el presidente Obama, lo que era DAPA, para proteger a sus padres, porque también hay millones de padres que tienen hijos con estatus DACA sin documentos y tampoco nos podemos olvidar de ellos. Entonces, esos grupos considero que serán beneficiados inmediatamente, así como nuestros tepecianos, la comunidad con TPS, con el estatus de protección temporal, que la mayoría son de Centroamérica, de Honduras y de El Salvador, pero también incluyen otros países como Sudán, Haití, entre otros, y Nepal. Pero considero que esos grupos también pueden ser beneficiados, inclusive que también este presidente traerá políticas que no se han escuchado, como había un programa que era CAM, que era para proteger a los hijos de personas con estatus de protección temporal dentro de Estados Unidos que eran traídos de forma legal, y eso pues era la reunificación familiar, y considero que hay gran oportunidad para que este programa se reinstaure y empecemos a traer y a unificar esas familias que están separadas. Y por otra parte, todas las personas buscando asilo, considero que van a ser uno de los grupos de principal que se van a ver beneficiados, pero también coincido con ustedes de que va a ser un reto, un gran reto, porque
estos 4 años no solamente han sido políticas, han sido órdenes ejecutivas, han sido proclamaciones y llevará bastante tiempo y seguramente habrá un debate intenso. Simplemente vemos las proclamaciones más recientes limitando a personas con visas temporales de trabajo que no han podido entrar a Estados Unidos y que se ha extendido inclusive, y sabemos que el argumento principal es la economía y el desempleo, y sabemos que eso no va a cambiar. Con la pandemia todo empeorado y definitivamente considero un gran reto algunos temas en materia de inmigración que va a enfrentar el presidente Biden cuando él quiera revertir todas estas políticas. Así es. Eunice, finalmente, antes de irnos a la pausa, uno de los puntos que se mencionaba en el resumen, digamos, al inicio del programa, es que hubo una reunión virtual entre los equipos del presidente electo y la Cancillería mexicana, en donde México propone un entendimiento en materia migratoria, sobre todo cooperación para el tema de Centroamérica, donde yo siempre he dicho, llevo varias semanas diciéndolo, creo que coincides también tú, uno de los puntos donde podría haber coincidencias entre ambos gobiernos es en la cooperación para el desarrollo en Centroamérica. Sí, definitivamente, Genaro, es algo que ha estado subrayando mucho el gobierno mexicano desde el inicio. Bueno, hay que recordar que varios de los programas de este gobierno, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, son programas que hoy están también en varios países de Centroamérica. Entonces, esta llamada que mencionas entre los equipos de Biden y el gobierno mexicano, justo uno de los propósitos, además, por lo que hemos visto en las notas, al menos que han salido, pues es, además de ver este tema migratorio en la frontera norte de nuestro país, pues también poner el acento y subrayar la parte de las causas de la migración y poder también colaborar, ¿no?, de manera multilateral en este asunto. Entonces veremos, creo que va a ser muy importante, porque hoy estamos viendo ya el día de hoy salir una nueva caravana, la segunda ya de este año, la primera 250 y hoy cerca de 1.500 personas buscando llegar a los Estados Unidos. Bueno, déjame hacer una pausa, recuperamos este y otros temas después de esta, porque la historia parece revertirse contra Donald Trump más pronto de lo esperado, no solamente por no aceptar la derrota electoral o por alentar el asalto al Capitolio, sino también por su política migratoria. El demócrata Joe Biden ha dicho que revertirá muchas de estas medidas. ¿Realmente podrá? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde sería lo más rápido y lo más práctico? Veremos qué dice la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.